Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida aquí a Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar de algo que podría parecer muy técnico, muy específico, pero pues justamente nos va a servir para hablar sobre estos estudios que hace la epidemiología, que hace de seguimiento a largo plazo, para ir evaluando parámetros de salud en diferentes grupos. Y vamos a hablar justamente sobre un estudio que se lleva a cabo aquí en México, que es el estudio de salud de las maestras, que le vamos a decir el estudio es maestras, que para fines prácticos es más sencillo de aprender. Y para eso invitamos pues nada menos y nada más que a su investigador principal aquí en México, que es el doctor Martín Layú Loaesa. Él es médico por la Facultad de Medicina y después hizo un doctorado en epidemiología en la Universidad de Harvard. Actualmente es miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y justamente es investigador en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública y es quien lleva pues la ejecución y la coordinación de los trabajos de este estudio aquí en nuestro país, y pues qué mejor que él para que nos platique, nos cuente un poco y nos ayude a entender este tipo de estudios y nos comparta parte de su experiencia. Martín, bienvenido, muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias, Mauricio, por invitarme, por darme la oportunidad de presentar un estudio al que le he dedicado 16 años de mi vida, si no es que más, y que representa, yo creo, uno de las oportunidades que hay en México para entender mejor los factores de riesgo que pueden afectar la salud de las mujeres. De hecho, ¿por qué no nos platicas un poquito así como el contexto general del estudio? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿Qué objetivos se plantearon? Son muchos años, me imagino que le han ido poniendo, quitando los mismos hallazgos los han ido llevando por nuevos caminos sin perder la idea original. Ese estudio nace por esta preocupación que existe sobre la importancia que hay ahora del cáncer de mama en nuestro país y la importancia para la identificación de factores de riesgo para esta enfermedad en nuestra población. Hay que recordar que en general en la medicina, la toma de decisión de los médicos, la toma de decisión en salud pública, por muchas razones se toma con información que se genera en distintos países y muchas veces esa información no se aterriza a la realidad de nuestro país. En nuestro país tenemos muchas cosas que nos hacen distintos a poblaciones de otros países, ¿no? Entonces, el ESMAESTRA sale por esa preocupación y entonces en 2004 a mí se me plantea la idea de, yo siendo un egresado de una maestría de epidemiología, en tratar de diseñar un estudio que pudiese responder preguntas sobre factores de riesgo que afectan la ocurrencia de una enfermedad tan importante como lo es el cáncer de mama. Y entonces les preguntamos sobre sus vidas, sobre su estilo de vida, sobre sus factores reproductivos, en este caso de mujeres. Entonces podemos saber cómo comían, cómo vivían, cuáles eran los factores reproductivos de estas personas antes de que desarrollen la enfermedad. La mayor parte de las veces, pues hacemos estudios donde no podemos definir qué vino antes, digamos, el factor o la enfermedad. En este tipo de estudios sí.
Yo diría que las ventajas principales con respecto a otros estudios serían, primero es esto, que tenemos muy claramente definida la exposición antes de, digamos, la enfermedad. Y la otra es que podemos estudiar muchas enfermedades en un solo estudio. A diferencia de, por ejemplo, un estudio donde pues nada más se reclutan personas que ya les dio un infarto. Aquí este estudio, que es un estudio de enfermedad, personas que inician en su vasta mayoría libres de enfermedad, podemos estudiar pues todas las enfermedades que tienen. Quizá esto me remonta un poco a pensar, pues, por qué, digamos, dónde está la complejidad, por qué no se había hecho un estudio. Digo, nada más quiero subrayar, este es el estudio de salud de la mujer más grande de América Latina. Es una cosa de la que todos los mexicanos tenemos que estar orgullosos. Pero la pregunta que creo que es muy natural es, ¿por qué no se había hecho antes? Y la razón es porque, pues sí, es de alta complejidad en el sentido de que uno tiene que identificar un grupo para poder estudiar enfermedades como cáncer, tiene que ser un estudio muy grande. A grosso modo, tiene que ser un estudio de más de 100,000 personas. Una vez que se tiene identificado ese grupo, es un grupo en el que uno tiene que tener la capacidad de seguirlo en el tiempo. Asimismo, tiene que ser un grupo que, digamos, en términos de la forma en la que recolectamos información, de forma válida, digamos, reportar su estilo de vida, y eso, pues, eso se hace a través de cuestionarios de autorreporte. Entonces, nosotros me remonto a cuando empezamos a pensar en qué contexto se podía hacer. Pues vimos pues, que en Estados Unidos se había hecho en enfermeras, pero también identificamos que en Francia y en el estado de California se había hecho en maestras. En México tenemos el magisterio, es un grupo grande, es un grupo comprometido, es un grupo que tiene capacidad y experiencia respondiendo cuestionarios de autollenado, de estos que ahora ya parecen como de otra época, que son estos de bolitas de lectura óptica, donde uno va llenando la bolita con un lápiz. Y entonces identificamos, gracias al liderazgo de el maestro Sastre, identificamos un programa que se desarrolló hace muchos años que se llamaba Carrera Magisterial, que era un programa de incentivos económicos al desempeño. Fue a través de ese programa donde sabíamos que las participantes tenían una cierta experiencia en el llenado de este tipo de cuestionarios y que además eran personas motivadas, pues que hicimos una invitación y lo hicimos en 12 estados del país que van de Baja California hasta Chiapas, pasando por Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, en fin, 12 estados que representan una cierta diversidad que existe, digamos, en estilos de vida. Por ejemplo, tenemos un cuestionario muy largo de dieta y, bueno, y pues actividad física, consumo de tabaco, en fin, una serie de factores de estilo de vida. Y que ahorita, ya con tanta información, con el seguimiento de tanto tiempo, pues ya te puede dar información importante, ¿no? Y me imagino que han encontrado ya a estas alturas, si bien han estado buscando y un poco el foco del estudio es cáncer de mama, pero me imagino que ya tienen algún número pues bastante útil sobre obesidad, sobre diabetes, sobre cardiopatías. Sí, por supuesto. Digo, a mí me gusta decir que el estudio es un tipo de estudio que toma tiempo en dar resultados. Entonces, de hecho, yo diría que estamos en el momento, estamos llegando finalmente, después de muchos años, a la primavera. La primera cosecha. O la primera cosecha, que quizás es una mejor analogía. ¿Por qué? Pues porque uno puede imaginar que si tienes un estudio donde tienes gente libre de enfermedad, pues desafortunadamente tienes que esperar que la gente tenga la enfermedad para poder estudiarla. Entonces, mientras pues las personas tienen que, digamos, envejecer, enfermarse, para pues, que nosotros podamos hacer el análisis. Entonces, eso toma tiempo. Entonces, de hecho, aunque nuestro objetivo, digamos, definido primordial para el estudio de cáncer de mama, en el tiempo hemos ido estudiando otras enfermedades que son más frecuentes, como es el caso de diabetes, por ejemplo. Y bueno, diabetes, riesgo cardiovascular y mortalidad. Entonces, una cosa muy importante, y esto es uno de los retos y una de las razones por la que es muy importante estar pues muy en contacto
con las necesidades del país y que justifica el que haya habido una inversión estatal tan grande en este estudio, es poder responder preguntas que sean útiles para dos grupos de personas, diría yo. Una es para tomadores de decisión y la otra es para mujeres, para que las mujeres tomen decisiones respecto a sus estilos de vida, aquello que puedan modificar para reducirles el riesgo de enfermar. En general, creo que es muy distinto escuchar que, digamos, se encontró en Suecia que la actividad física afectaba el riesgo de que alguien tuviera diabetes, versus tenemos aquí unas mujeres mexicanas, maestras de 2 estados, en las que vimos que tiene un impacto importante en su bienestar y su salud el hacer o no ejercicio, ¿no? Entonces, de hecho, le digo, le llamamos, o yo le he llamado mucho, el poder retórico de la cercanía, ¿no? En el momento en el que sentimos algo cercano a nosotros, pues reaccionamos. Ahora, de tabaco es muy interesante, porque también, ¿no? O sea, no es nuevo lo de tabaco, pero, y su impacto en la salud, pero, por ejemplo, México, una característica interesante es que en México el consumo de tabaco es relativamente bajo. Los consumidores de tabaco consumen poco, en general. Y de hecho, es muy frecuente el consumo ocasional, es muy frecuente el consumo pues, vinculado simplemente a actividades sociales, ¿no? Y entonces, de hecho, hay gente que dice, no, yo no soy fumador, oye, pero, y el viernes, bueno, el viernes igual y me fumo algo si estoy con amigos, ¿no? Pero no soy fumador. Entonces, una cosa que encontramos es que inclusive a dosis muy, muy bajitas, pues, estoy hablando de alrededor de un cigarrillo diario, ¿no? Todavía esas personas tienen un riesgo aumentado de muerte. Es casi, digamos, con respecto a los no fumadores, que puede ser casi 40% mayor. Entonces, fortaleciendo esta idea de que el consumo de tabaco a ninguna dosis está libre de riesgo, ¿no? Entonces, y pues fortaleciendo un poco la idea, digo, tenemos que fortalecer aún más el control del consumo de tabaco en este país, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, en términos de estilos de vida. Pero como tú dices, hay una serie de cosas que en la salud pública llamamos determinantes sociales de la salud, que también cobran importancia en la salud en la salud mental y la salud física de las personas. Entonces, tenemos un estudio, yo creo que muy interesante, donde evaluamos el impacto de, digamos, aquellas personas que reportaron tener un familiar encarcelado en su riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, y fuimos un poquito más, entonces, y encontramos que efectivamente aquellas personas que tenían, las mujeres que tenían un familiar encarcelado, tenían 40% más frecuentemente enfermedad cardiovascular. Ahora, fuimos un poquito más lejos y dijimos, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Y entonces a esas personas les tomamos una muestra de pelo y en pelo les metimos cortisol, que es un indicador, el cortisol, de estrés. Y entonces observamos que aquellas personas con un familiar encarcelado tenían niveles de cortisol mayor. No solamente eso, sino también les preguntamos sobre su estrés percibido. También esas personas tenían un estrés que no tenía que ver con, no les dijimos, ¿qué piensas tú estás estresado por el encarcelamiento? No, se le preguntó de una forma distinta, en tu vida, si sientes control de tu vida, en fin, unas herramientas estandarizadas de evaluación de estrés. Entonces, pudimos de esa forma, no nada más identificar que existe una asociación entre tener un familiar encarcelado y tener peor salud cardiovascular, sino que además pudimos identificar un potencial mecanismo. Y este mecanismo es, digamos, la generación de un estado de estrés crónico en la persona que lleva a tener este riesgo cardiovascular. No, y que te puede disparar
también es un problema, un trastorno de ansiedad, te puede disparar insomnio, te puede disparar diabetes, te puede hacer una cascada ahí, un efecto como una bola de nieve, ¿no? Y eso, me imagino que van encontrando y pues le jalan y en cuanto tienen un maestrante, un doctorante que se sume al equipo, eso te iba a preguntar, cuánta gente está haciendo este estudio desde que lo empezaron? Porque me imagino que tienes conexión con todas las secretarías de educación del estado y que ahí hay, pues deben de ser, no sé cuántas personas. Sí, no, bueno, digo, tenemos por un lado, yo diría que tenemos un equipo operativo y tenemos un equipo, digamos, que llamamos científico. Digamos, en términos del equipo científico, yo diría que tenemos 5 personas que serían como investigadores, que son investigadores internos los maestros, pero también tenemos muchas colaboraciones externas, tenemos muchas personas que trabajan de forma remota. Digo, una cosa que siempre y me gusta mucho decirlo, esto es, bueno, no me gusta decirlo, sino esto es la realidad. Lo que nosotros hemos generado es una infraestructura de investigación. Es una infraestructura de investigación que vemos como un bien público. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona que tenga las capacidades para hacer el tipo de análisis científico que requiere este tipo de estudio, pues puede pedir acceso a los datos están albergados en un servidor, la gente puede trabajar en ellos de forma remota. Sí, sí, sí. Como las en Sanud, ¿no? Que están ahí disponibles para. Es Sí. un poco distinto porque las en Sanud las bajas. Aquí está en un servidor, haces el análisis dentro del servidor, porque una cosa muy importante es asegurar, digamos, estar seguros que esta información es resguardada y que no se identifica a la persona de alguna forma. Entonces, de hecho, aquí, con excepciones, el estudio realmente se hace dentro del propio servidor de forma remota. Y bueno, pues sí, como dices, muchísimos estudiantes, investigadores de México y fuera han utilizado esta base de datos para responder distintas preguntas científicas. Oye, pues agregándole ahí a la fila, pongan un componente COVID y un componente post-COVID para tener datos bien, bien, bien de condición post-COVID, bien controlados, para pues, aportar, ¿no? Porque un poco a la hora de construir la narrativa de la condición post-COVID, pues casi que cada quien dice pues, lo que encuentra, lo que quiere, lo que puede, y qué mejor que en una corte así de establecida, pues, puedas tener y puedas ahí, no sé, cómo hacer unos subgrupos. Digo, una cosa, gracias por la pregunta, una cosa que también hacemos mucho y es uno de los grandes virtudes de Maestras y también una de las grandes oportunidades que hay en nuestro país, es que en nuestro país generamos muchísima información en salud, muchísima información en salud, alguna de ella administrativa, otra es, como dices, de vigilancia epidemiológica. Y una cosa que hemos demostrado es que tenemos la capacidad de vincular la información que se genera en ESMA con información externa. ¿A qué me refiero? Pues que nos hemos vinculado, por ejemplo, con registros electrónicos médicos de distintas instituciones de seguridad social para identificar personas con ciertas enfermedades. De hecho, y esto se hace a través de pues, convenios de colaboración, asegurándonos que pues, no solamente se respeta al individuo, sino también aseguramos que es de riesgo mínimo para la persona que hay este cruce de datos. Pero, por ejemplo, no lo hemos seguido, pero es uno de los proyectos hacia adelante, y hemos demostrado, hicimos un estudio digamos, demostrativo de que era posible. Vinculamos la base de datos de Maestras con la base de datos, digamos, de COVID, ¿no? Entonces se logró hacer. Digo, no hemos abundado en eso. Ahora, No, y la mayoría debe de tener ISSSTE, ¿no? Me imagino que son personas que tienen ISSSTE y entonces tiene que haber un vínculo natural con el ISSSTE, ¿no? cerca del 80% de las participantes son ISSSTE. Sí, no estamos muy de cerca colaborando con el ISSSTE. Digamos, es parte de nuestro objetivo, es además pues, que sea una cosa relevante para las instituciones, entonces se vuelve mucho más relevante para el ISSSTE.
Y sí estamos trabajando muy fuerte con ellos para ver cómo vincularnos más, tanto científicamente como técnicamente. Eh, y bueno, pero nada más quería un poco, y voy a dar otro ejemplo, subrayar esto que logramos hacer en las maestras, que es vincularnos con bases de datos externas al estudio. Entonces, otro ejemplo es el de salud ambiental. Entonces, nosotros tenemos información de dónde trabajan y trabajaban las maestras, y también tenemos información sobre su residencia. Entonces, con esa información hemos logrado georreferenciarlas y así poder entender su historial de exposición a contaminantes atmosféricos. Entonces, tenemos un estudio ya en zona, es fundamental, este es el primer estudio, se hizo en la Ciudad de México y el área conurbada, donde encontramos que la exposición a partículas PM2.5 y a dióxido de nitrógeno se asociaba con un mayor riesgo de diabetes, ¿no? Entonces, existe una, existe esta posibilidad, digamos, de utilizar información también geográficamente definida como exposición para diversos desenlaces, ¿no? Y de hecho participamos con un grupo que tiene un proyecto de CONACYT de cambio climático, donde justamente el objetivo va a ser evaluar el impacto de variables vinculadas al cambio climático, además de a las exposiciones de contaminantes atmosféricos con el riesgo de distintas enfermedades, ¿no? Oye, qué interesante, qué padre trabajo. Muchas felicidades, porque además, pues digo, además de que da para generar evidencia, para toma de decisiones de los hacedores de políticas públicas, también a nivel individual les puede ayudar y a nivel de la atención y la prevención de enfermedades, pues puede también dar información. Eso está, pues esta información, mucha es información técnica, pero también para eso son este tipo de programas, pues para que la audiencia, el gran público sepa que esto se hace, que la epidemiología es esto también, son estos estudios que pueden ayudar a transformar la cara de la salud de un país en el mediano plazo, ¿no? No son resultados inmediatos, pero yo creo que sí. ¿Con qué idea te quieres despedir, Martín? Pues yo quiero, con dos. La primera es que quiero nada más subrayar el hecho de que en México podemos hacer investigación de gran impacto. Que este es el estudio, digamos, llevamos 16 años, queremos al menos 16 años más seguir con él. Y que gracias a él yo creo que vamos a poder disminuir la carga de distintas enfermedades en las mujeres. Y ya pronto, estoy como avanzando, pronto podemos tener nuestros primeros resultados de cáncer de mama, que es la razón inicial por la que hicimos esto. Pero también quiero subrayar la importancia de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en la investigación. Y entonces aquí es maestras, no se podría hacer sin el apoyo de las maestras, sin el apoyo del personal administrativo que nos apoya en las secretarías estatales de educación, con quien tenemos un vínculo de 16 años, y que gracias a ellos, gracias al donativo de su tiempo, porque esto, digamos, es completamente, la gente dona su tiempo para llenar los cuestionarios, la gente dona su tiempo para ir a buscar los cuestionarios. Entonces, todos, o sea, estamos tratando más y más de hacer partícipes y de que la sociedad entienda que la ciencia no se puede hacer, y las ciencias en salud, la epidemiología, la salud pública, no se puede hacer sin la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, y que nosotros como investigadores estaremos eternamente agradecidos con todas las personas que han dedicado y que han de manera completamente, digamos,
desinteresada y voluntaria han y siguen donando su tiempo. Gracias a ellas y ellos, estamos, yo creo, generando un estudio que no existe uno igual y que difícilmente podremos replicar, y que es realmente una cosa de la que como mexicanas, mexicanos, tenemos que estar orgullosísimos. Totalmente, sí. Sí, que se está construyendo historia, ¿no? Yo creo que es también importantísimo. Pues doctor Martín Layú, doctor en epidemiología y investigador del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, precisamente el encargado de la ejecución y el mastermind, voy a decir, detrás del ESMA-ESTAS. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado en Hipócrates 2.0. Un abrazote. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos yendo, nos ganó el tiempo una vez más. Qué interesante, qué padre ver estos estudios, saber que existen, todo lo que se hace para generar información. Después esa información se usa para elaborar políticas públicas, intervenciones. Súper interesante. Yo me tengo que despedir, soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Esto fue Hipócrates 2.0. Espero que nos acompañe la próxima semana. Muchísimas gracias. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.